Salmo 18, por favor, versículo 32 al 39. Salmo 18, capítulo 18, versículo 32. Ustedes síganme por favor la lectura de la Biblia. Generalmente tenemos la Reina Valera 1960, pero yo quiero leer otra versión en esta hora para que podamos entender algunos conceptos acá de estos pasajes. Amén. Pero ustedes síganme, yo voy a tratar de decir los versículos para que no se pierdan ahí los que tienen por lo menos la versión 1960. Ok, primer versículo 32 dice: solo tú me llenas de valor y me guías por el buen camino. Tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Verso 34, tú me enseñas a enfrentarme a mis enemigos. Tú me das valor para vencerlo. Verso 35, tú me das tu protección. Me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Amén. Verso 36, me despejas el camino para que no tenga yo tropiezo. Perseguí a mis enemigos y lo alcancé, y no volví hasta haberlos destruido. Verso 28, los derroté, dice la Biblia, por completo. Los aplasté bajo mis pies y no volvieron a levantarse. Y el verso 39, tú me llenaste de valor para entrar en combate. Tú hiciste que los rebeldes cayeran derrotados a mis pies. Amén. Cierra tus ojos. Gracias por tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver tu gran amor, el cuidado que tú tienes para con nuestras vidas, para con nuestros corazones. Y ayúdanos en esta noche a entender, a discernir y aplicar esta palabra para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a leer 1 o 2 versículos nomás de la versión Reina Valera, porque desde allí extraje entonces algunos términos. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y me hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de sierva, dice, y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Vamos a contextualizar en un minuto esta palabra. La Biblia dice, de acuerdo a estos capítulos, que David escribió este capítulo 18 precisamente en un momento de profunda gratitud a Dios. Si nosotros leemos todo el capítulo 18, nos vamos a dar cuenta también de esto. Él había sido, dice la historia, la palabra del Señor, liberado por Dios de la mano de sus enemigos, incluyendo a Saúl, dice la Biblia, quien intentó matarlo. Y David entonces, cuando escribe este capítulo 18, reconoce que sus victorias, las victorias militares, que las fuerzas que en ese momento cuando luchaba y las habilidades que él tuvo para enfrentar al enemigo, tal vez esa capacidad, esa capacitación para enfrentar no provenía de él, sino de Dios mismo. Amén. Y eso lo dice estos versículos que leímos de la palabra del Señor. Un hombre con muchas luchas en terreno del adversario, pero sin embargo, él en este capítulo da gracias a Dios porque
cada lucha, cada victoria que él obtenía frente al adversario, él tenía completa convicción y seguridad en su corazón que provenía de su Dios. Amén. La Biblia nos habla que nuestra lucha como cristianos, como hijos de Dios, es constante. El capítulo 6 del libro de los Hechos, versículo 12, por ejemplo, dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos, dicen, imponen su sabiduría y su poder en el mundo actual. Quiero entender este pasaje de la Biblia y de acuerdo a lo que nos está diciendo que la lucha, y lo dice, la lucha que tenemos, yo dije que nuestra vida está constantemente siendo atormentada por luchas, por dificultades, los cristianos, nosotros los hijos de Dios, pero esa lucha, dice esta versión que yo leí, no es una lucha que tenemos con otra persona. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino dice la Biblia que la lucha está en los cielos, huestes espirituales. La lucha que tenemos va más allá que de repente alguien no me salude. Porque solemos a veces ser un poquito sensibles ¿no? Y si alguien nos saluda, no, como que por allí nos resentimos. Y espero que no nos enojemos. Pero va más allá de ese saludo que tal vez no nos dieron. Y la Biblia nos advierte con respecto a esto, entonces, que nuestra lucha es diaria y constante. Sin embargo, yo quiero que a través de esta enseñanza, hoy nosotros, en este momento, cada uno de nosotros, no importa la lucha que tengamos en este día o que hayamos tenido la semana anterior o las luchas que puedan venir el día de mañana, no importando eso, que hoy nosotros a través, a la luz de esta palabra, podamos determinar, ser determinantes y vencer las adversidades cotidianas. ¿Suena lindo? Ok, voy a determinar en esta tarde, en esta noche, vencer todas las luchas, todas las dificultades, como dice el libro de Efesios, de esa lucha que tenemos en los aires con Satanás el diablo. Suena lindo, pero ¿cómo lo hacemos? Y es lo que yo quiero compartir con ustedes en este momento. Dice el versículo que leí, Dios es el que me ciñe de poder. Tengo una imagen por allí, a ver si me la ponen por favor. No, la imagen esa, para que entendamos un poco lo que dice la Biblia. Versículo 32, Dios es el que me ciñe, dice la palabra del Señor, de poder. ¿Qué es un ceñidor? Yo creo que ustedes lo saben, pero por las dudas para aclarar en este momento con algunos de nosotros. ¿Qué es un ceñidor? Es una faja, es un cinturón como muestra la imagen, una correa o un cordón que sujeta entonces ciertas prendas o ropa a nuestra cintura. Los soldados antiguamente, en los tiempos de Jesús, soldados romanos, lo usaban como parte de su armamento, de su armadura. Allí sujetaban la espada, los elementos de guerra. Yo recuerdo que nosotros teníamos también un ceñidor cuando hice el ejército en Chile. Era una correa gruesecita que nos poníamos al cinto, la abrochábamos y tenía varios huequitos, orificios, donde enganchábamos una cajita con las balas, donde enganchábamos, ¿cómo se llama? No el fusil, olvidé el nombre, que lo enganchábamos ahí también. No era palo. Un tipo de cuchillo, ¿no? La bayoneta, ¿ya?
No enganchamos ahí. Entonces, ese es el ceñidor. Y quiero que entendamos esta parte porque dice la Biblia o este pasaje, ¿quién es nuestro ceñidor? Dios. Y ahora es interesante saber porque las funciones de este ceñidor es para, como dije, sostener las prendas, ajustarlas a la cintura. Y Dios nos provee a nosotros ese ceñidor con el propósito de prepararnos. Allí está. Con el propósito de prepararnos para la batalla. Yo le dije que ese ceñidor lo usaban los romanos, enganchaban sus armas también de guerra, se preparaban para la batalla. Entonces la Biblia que está diciendo acá, en este pasaje, precisamente eso. Dios es el que me ciñe de poder. O sea, lo primero que quiero ver o entender de la palabra del Señor, que Él nos prepara con poder para la lucha, para la batalla. Efesios capítulo 6, que decía que no tenemos lucha contra nosotros acá, sino contra huestes espirituales. Entonces, cuando enfrentamos aquella lucha, el que provee el poder, la autoridad, el que nos capacita para la lucha es Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios no solo nos da fuerza, sino que dice que nos rodea con ella, con la fuerza, asegurando probablemente el camino que tenemos que recorrer y capacitándonos cuando reconocemos nuestra dependencia de Él como nuestro ceñidor. Verso 34 dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Dios, hermanos queridos, hermanas, no solamente nos da fuerzas, sino que nos da las habilidades para luchar. Cuando somos llamados al ejército, hay un periodo de 3 meses de preparación, de formación. Creo que acá en Uruguay es así también. Los reclutas que le llaman. Pero hay un tiempo de formación, de preparación para entonces enfrentar la adversidad o enfrentar la batalla si se viene o la lucha o la guerra si se viene más adelante. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor acá en el versículo 34? Que Dios no solo nos da las fuerzas y que es suficiente, sino que nos da las habilidades y nos da estrategias necesarias para enfrentar a Satanás, el diablo. Amén. Es hermoso, es lindo. No estamos solos en esta lucha. Dios nos da la fuerza, dice el salmista. Él nos prepara las manos para la batalla, no nos deja solo, nos da entonces, como dije, las habilidades y la provisión para enfrentar a Satanás, el diablo, nuestro adversario, como dice un pasaje, creo que lo tengo más adelante, que anda como león rugiente para devorar. Y el verso 39, me ceñiste, dice, de fuerza para la batalla. La batalla entonces o la victoria final está garantizada por Dios. Y David en este pasaje canta, adora de esa experiencia, y lo dice el Salmo, donde Dios sometió, dice, a sus enemigos, prometiéndole triunfar, y así lo vemos en la palabra del Señor, demostrando que la fe en Dios transforma las batallas en victoria. Amén. Bien. Rápidamente tengo 3 puntitos acá. Los 3 enemigos del cristiano, ¿cuáles son? Yo les hablé, mencioné algunos pasajes, Efesios, por ejemplo, de nuestros enemigos, de la lucha, del adversario. ¿Cuáles son los 3 enemigos del cristiano? Número 1 dice la carne. Romanos capítulo 8, verso 7 dice,
la mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Luego el verso 8 del capítulo 8 también de Romanos dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y qué es la carne? Porque la Biblia dice los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esta es palabra del Señor, no son textos que estoy acomodando, es la Biblia que nos dice. Una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado es que éste se volvió carnal, es decir, un ser pecaminoso. ¿Se entiende? Entonces, como la Biblia dice, los que viven según la carne, según el pecado, los que viven según las obras de la carne, esos, dice la Biblia, no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Claro, claro, por eso estamos hablando de la lucha. Sí, 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 ¿ya? No pueden agradar a Dios. Ya, seguimos porque eso está más abajo, por favor. Vamos por parte para entender. Yo dije que quiero ir lento, así todos podemos entender. Ok, entonces, ¿cuál es el primer, como dije, elemento, el primer enemigo de nosotros los cristianos? Dice la Biblia, la carne. Para este caso lo puse en primer lugar. Y como leyó Gustavo y el pasaje que tenemos acá, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia llama carne a la parte entonces pecaminosa del hombre, a esa naturaleza humana, a esa naturaleza que está contaminada con el pecado, a esa inclinación heredada para hacer lo malo, lo sucio o lo prohibido. A eso llama la Biblia. Entonces, los que viven según esto que describimos no pueden agradar a Dios. ¿Cómo se vence la carne? Gálatas 5:16. Una constante vida llena del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Ese es el primer enemigo que tenemos que enfrentar. Lo segundo, dice el mundo, Santiago 4:4. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del hombre o del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigo de Dios. Yo estoy mencionando en este momento los enemigos del cristiano. No es que seamos nosotros de esta forma, estoy mencionando los enemigos. Y el segundo es el mundo. El mundo se refiere precisamente a la sociedad que vivimos. El ambiente que ya estaba creado a nuestro nacimiento, lo que estaba ya cuando nosotros nacimos. Y esto incluye un montón de cosas, por ejemplo, las ideas, las voluntades, las opiniones, los propósitos, creencias, cultura, etcétera. ¿Ya? Entonces, el mundo siempre fue un sistema de valores contra Dios. El segundo enemigo es el mundo. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? Ustedes no aman a Dios ni le obedecen. Y luego al final dice, si ustedes aman lo malo, lo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Ese es nuestro segundo enemigo que tenemos que luchar. ¿Se acuerda cuando yo le dije que esta lucha no es porque yo me enojé, no es porque alguien no me saludó, no porque alguien no me prestó algo? No, es esta la lucha que tenemos, la carne, el mundo.
Y lo tercero, bueno, ¿cómo vencemos al mundo? Tener de hecho un encuentro con Dios. Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, ¿podemos vencer al mundo? Claro que lo podemos vencer. ¿Podemos vencer la carne? Claro que la podemos vencer, como dice este pasaje refiriéndose al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios, toda vida que entregó su corazón, que fue regenerado, que fue perdonado, dice la Biblia, esa vida vence al mundo. Y esta es la victoria, dice el pasaje, que hemos vencido al mundo a través de nuestra fe. ¿Ok? Seguimos lo tercero, el diablo. El diablo. El diablo. Primera Pedro 5, 8. Dice la Biblia, estén siempre atentos y listos para que venga, pues, estén siempre atentos y listos para lo que venga. ¿Ya? Pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir hasta parece un león, dice esta versión, hambriento. El diablo, entonces, se trata de Satanás, nuestro adversario y sus influencias en nuestra vida, influencias espirituales, descrito como el león rugiente, dice la palabra del Señor, que busca a quien devorar. Y el diablo utiliza la tentación, la acusación, el engaño, confundir, alejar al cristiano de su relación con Dios, y podemos seguir varias artimañas que usa el diablo para alejarnos de Dios. Santiago 4, 7 dice cómo vencemos al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En otra versión dice, por eso obedezcan a Dios, háganse firmes frente al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Entonces el diablo, nuestro adversario, como dije, mencionando los tres enemigos que tenemos enfrente. Número 2. Identifiquemos entonces ahora nuestro enemigo. Hemos hablado de los enemigos que nos enseña la Biblia, pero ahora quiero que tú y yo podamos identificar nuestro enemigo, porque el fin de este mensaje es que podamos salir victoriosos, lo dije anteriormente, frente a las adversidades, frente a nuestros enemigos. Bien, pasamos. El primero que tengo allí yo es el desánimo ante las... Tratamos de interpretar bien esto. El desánimo ante las circunstancias al desconocer el poder de Dios para con nosotros. Ese puede ser un enemigo quien hasta ahora está sobre nuestras vidas. Repito, el desánimo ante las circunstancias adversas, problemáticas, dificultades que podamos tener al desconocer, dice acá, el poder de Dios para con nosotros. Capítulo 27, versículo 13 de Salmo. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. De una cosa estaba seguro el salmista, que él iba a ver la bondad de Dios actuando en su vida. Cuando hablamos entonces que el desánimo ante las circunstancias, al desconocer esa bondad de Dios para con nosotros, nos lleva a la larga a lo que dice acá el desánimo. Tratando de identificar nuestro primer
enemigo. ¿Nos hemos sentido desanimados en algún momento? ¿Sí? ¿Nos hemos sentido desanimados en algún momento? Creo que sí. Pero ese desánimo que no nos lleve a desconocer el poder que actúa en nuestras vidas. El poder de Dios que actúa en nuestros corazones. Lo segundo, dice la falta de visión en cuanto a los planes y propósitos de Dios. Estamos identificando enemigos en nuestra vida. Probablemente nos vamos a ver representados en algunos de estos que yo le estoy mencionando. La falta de visión en cuanto a los planes y propósitos de Dios. O sea, 4:6. Pues dice esta versión, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pero la versión que tengo acá también dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Otro enemigo que puede influir en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, es la falta de visión en cuanto a los planes y propósitos que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Algunos llevamos más tiempo, otros estarán más nuevitos, pero todos tenemos planes y propósitos de Dios para con nuestras vidas. Dios no nos creó y nos dijo, bueno, andate allá a Arenal Grande, congrégate en esa iglesia, vive en tal barrio. No, Dios tiene propósitos y planes para nuestra vida. Y cuando tratamos de identificar cuál es o cuáles son nuestros enemigos, perfectamente puede ser la falta de esa visión de lo que Dios tiene, de los planes, de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Amén. ¿Se entiende? Sí. Bien. 3. La incredulidad a lo prometido por Dios. Capítulo, no vamos a leer los capítulos, pero el capítulo 13, capítulo 14, por ejemplo, está hablando cuando fueron a explorar la tierra prometida. La mayoría conoce esa historia. Pero tengo acá un versículo en Número 14:9. Dice, así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Y esta versión dice acá, ya son pan comido. ¿Se usa ese término acá? Sí. Son pan comido, algo fácil, ¿no? Ya son pan comido, dice. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra, dice. Así que no le tengan miedo. Entonces, la incredulidad a lo prometido de Dios para tu vida, para mi vida, como lo fue acá con el pueblo de Israel, Él les prometió que iban a conquistar la tierra prometida, fueron incrédulos y ya sabemos la historia. Eso nos lleva entonces a detectar uno más de los enemigos con los que tenemos que luchar a diario, que es la incredulidad. Y el cuarto dice la falta de carácter. No estoy hablando del carácter, de ese carácter que mal interpretamos, quién pega más fuerte sobre la mesa. No es eso. Estoy hablando del carácter como hijo de Dios. Y para aclarar, vamos a usar lo que la Biblia dice, ese hombre de doble ánimo, que no tiene carácter en su vida como cristiano. Santiago 16:8. Dice, pero que pidan con fe. 1:6:8, ahí está, gracias. Pero que pidan con fe, dice, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para otro como el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Es otro enemigo que nos hemos visto enfrentados, nos vamos a enfrentar probablemente, esa falta de carácter como cristiano, como hijo de Dios. No, yo creo en Dios.
Mi fe está depositada en Dios. Tengo confianza en Él. Aunque las tormentas agiten en nuestro entorno, pero sigo creyendo, sigo confiando en Dios. Dice que el que no lo hace así, el que no cree, es como esa ola que es llevada de un lugar para otro en el océano, así como para donde va el viento. Amén. El desánimo, la falta de visión, la incredulidad y la falta de carácter. Y termino con esto. Punto 3. ¿Cómo podemos nosotros establecer un plan? Sigo tomando el ejemplo de Pablo, que habla de los soldados romanos y todo eso, y un poco la experiencia que yo tuve cuando hice el servicio militar. Generalmente, antes de salir a los entrenamientos tipo guerra, nos reunían y establecíamos un plan. El batallón 1 se va a ir por, yo qué sé, por el oriente, va a llegar a la colina, batallón 2, más al centro, y así establecíamos un plan para el enemigo. Y esto dice, establece un plan para derrotar a tu enemigo. Letra A, reconoce quién está a tu lado. Cuando te enfrentes a las luchas, a las batallas, a las adversidades, tómate tiempo, por favor, y reconoce quién está a tu lado. Dice Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Romanos 8:31. Entonces, lo primero, reconoce quién está a tu lado. Es Dios. El poderoso, dice la Biblia, de Israel. Letra B, reconoce quién pelea por ti. Primera Juan 4:4. Ustedes, dice, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es poderoso, es más poderoso que el que está en el mundo. Reconoce quién pelea por ti. Nuestro Dios poderoso. Y dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. ¿Y quién está en nuestras vidas? Nuestro Dios. Amén. Luego tengo letra C. Reconoce el poder que Dios te ha otorgado a ti. Isaías 41:10. A ver, dice, así que no teman, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, dice, y te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Y Hechos capítulo 1:8, un texto muy conocido, dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y los capacitará para que me den testimonio. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese plan para luchar, ese plan para establecer la victoria frente al enemigo es reconocer el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El libro de los Hechos, los primeros capítulos, nos está hablando muchísimo de esa unción, de ese poder que Dios proveyó a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica. Ese mismo poder es el que obra en esta hora entonces en nuestras vidas. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Claro, el poder que fue dado es a través en el libro de los Hechos, siempre sacamos ese ejemplo, el más conocido, el poder del Espíritu Santo, la unción, el dunamis y la autoridad es la que proviene del Padre hacia nuestra vida. Tenemos poder y autoridad para reprender y echar fuera y tener victoria frente al adversario, nuestro enemigo.
Amén. Concluyo con lo siguiente. Bueno, hay un pasaje allí, el libro de Juan 16:13, que debemos reconocer las palabras de Jesús cuando nos estimula a nosotros a continuar adelante por cuanto nuestra es la victoria. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, dice, he vencido al mundo. Nuestra victoria, hermanos, hermanas, no se basa en las circunstancias, sino en el poder de Dios que nos sostiene y nos adiestra para vencer. La victoria que Dios provee a nuestra vida no se basa en que si tenemos pan o no tenemos pan, en que si me dieron o no me dieron el trabajo, en que si tengo o no tengo el dinero para pagar alguna factura. La victoria, nuestra victoria, no se basa en aquellas circunstancias que nos afectan, claro que sí, pero nuestra victoria, la victoria que habla la Biblia, la que he tratado de interpretar en esta hora, se basa en el poder que Dios tiene sobre nosotros y en ese poder que nos adiestra a nosotros para vencer. Amén. Muy bien. Decía el título de esta enseñanza, determina vencer. Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Y en esta hora vamos a hablar con Dios. Vamos a pedir que Dios nos ayude a enfrentar a nuestros enemigos o al enemigo que estuvimos hablando, la carne, el mundo y el diablo. Que nos dé poder, autoridad para vencer. Y juntamente con eso, que podamos identificar en esta hora nuestro enemigo. Tal vez no está en la lista, yo puse los más comunes. Tal vez no está en la lista de la que compartí con ustedes. Tal vez tú tienes identificado tu enemigo, lo puedes identificar en esta tarde. Y así como lo identificas, Dios te revela en esta hora. Así como lo estás identificando, aplicamos lo que dijimos, establecer ese plan. ¿Qué hacer? Reconocer quién está a nuestro lado. Reconocer quién pelea por nosotros cuando identificamos ese enemigo y ese poder que Dios nos otorga a cada uno de nosotros.